invitación que nos hizo Rosario Rogel. Es para nosotros un placer estar hablando aquí para la comunidad de la UNAM. Yo soy Carolina Botero, soy la directora de la Fundación Carisma y hoy vamos a hablar de ciencia abierta, pero vamos a hablar de ciencia abierta explicando el caso y la forma como apoyamos al Sistema de Información para la Biodiversidad en Colombia. Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo. En varios estándares aparece como el segundo y existe en Colombia una base de datos que se llama el Sistema de Información para la Biodiversidad, cuya cabeza visible es es el Instituto von Humboldt, y que recoge a varias de las organizaciones públicas vinculadas con los temas de biodiversidad. Resulta interesante que este Sistema de Información para la Biodiversidad, que se llama SIB, lleva más de una década pensándose en temas de apertura. Está pensando en cómo se pueden compartir los datos para producir mejor, más eficiente información, no solo para conocimiento, para ampliar conocimiento, sino también para la toma de decisiones en política pública. El SIB fue uno de los primeros, si no el primero, de los entes públicos que adoptó las licencias Creative Commons ya en 2006. Ha sido parte de varias redes internacionales y tiene un reconocimiento a nivel latinoamericano por su trabajo en temas de apertura. El año pasado o antepasado el SIB se acercó a Carisma porque estaba buscando actualizar sus políticas en temas de acceso abierto, sobre todo en temas de datos abiertos. Digamos que hace más de una década no era tan claro cuál era el punto o las problemáticas relacionadas con datos. El SIB trabaja con información de diferentes tipos, tanto de académicos, científicos, como de cualquiera, digamos, de ciudadanos que también quieren aportar. Por tanto, ha venido desarrollando diferentes tipos de plataformas, se está conectando y cosechando y entregando datos a otras plataformas a nivel internacional en redes de otros países o con otros países, y por tanto tenía ya un sistema muy complejo de datos que quería analizar la forma como podía articularlos con base en las nuevas decisiones que estaba tomando, donde además interactúan no solamente datos de números, sino también fotos, metadatos, imágenes. Había una cantidad de mapas, una cantidad de otros elementos. El reto entonces que presentó el SIB a Carisma era en pensar cómo actualizar sus políticas de acceso abierto y sobre todo, o adicionalmente, cómo comunicarlas. Para iniciar a pensar en cómo actualizar estas políticas, lo que Carisma hizo en primer lugar fue hacer un análisis de lo que venía sucediendo a nivel internacional, mirar el GBIF, mirar otros países, revisamos España, Argentina, otros países, y cómo estos vienen manejando su política nacional de datos en materia de biodiversidad o biológicos. Y nos encontramos con que efectivamente ya hay una tendencia y una red internacional, particularmente el GBIF, que ha puesto un énfasis muy grande en el acceso abierto y del cual forma parte el SIB, y por tanto tenía mucha lógica que el SIB buscara mantenerse posicionado en ese contexto. Y como digo, en un aspecto muy amplio, porque no solamente trabaja con científicos y académicos, sino también con ciencia ciudadana. Entonces uno podría afirmar sin temor a equivocarse que el SIB es un muy buen ejemplo de ciencia abierta, donde interactúan pues los diferentes elementos. Ellos están trabajando en metodologías, en infraestructura, en pensarse cómo se puede hacer esta actividad de una manera amplia y abierta. Después de haber analizado como otras experiencias a nivel internacional, nos dimos a la tarea de revisar por solicitud del SIB el marco jurídico colombiano para analizar no solo el uso que venían haciendo el SIB de las licencias Creative Commons, sino también cómo otros marcos jurídicos podían afectar esa labor que venía haciendo el SIB.
La primera cosa que se revisó entonces fue el marco de gobierno en línea y la forma como en Colombia se viene adaptando el tema de datos abiertos. Adicionalmente, se revisó cómo se articula esto con la Ley de Transparencia y Ley de Información Pública para terminar analizando el impacto de ese marco que tenía el derecho de autor. Fue interesante revisar cómo se articulan todas estas normas porque encontramos la obligación que ha impuesto el Estado de hacer pública la información pública. Y buena parte de lo que el CIB recoge es precisamente los datos de entidades del sector público que tienen sobre los datos de biodiversidad. Pero adicionalmente también recogen datos que se derivan de obligaciones para construir política pública. Y finalmente analizamos cómo el derecho de autor podía ser o no una restricción en términos de los datos que se recogían. Lo otro que también afectaba era el hecho de que como ellos hacen ciencia abierta y tienen ciudadanos recogiendo datos, pues cuál era el alcance que tenían frente a esa información que los ciudadanos colgaban. Lo que se encontró rápidamente es que sí había necesidad de estandarizar las reglas de derecho de autor, porque eso facilitaba recoger información de las personas, particularmente en todo lo relacionado con ciencia ciudadana, pero también porque daba seguridad jurídica frente a la forma como se recogía información de otras entidades. Era una manera de decir, bueno, aquí recogemos la información que se encuentra con estas condiciones. Esto adquiere especial significancia si ya pasamos a analizar el contexto de los datos. ¿Por qué? Porque en primer lugar, los datos no son protegidos por derecho de autor dentro del sistema jurídico colombiano. En el sistema jurídico colombiano, los datos, lo que se protege son las bases de datos que tengan algún tipo de originalidad. Eso supone que las bases de datos no originales no estén protegidas, pero en la comunidad científica en la que el Sistema de Información para la Biodiversidad se desarrolla y pues ejerce sus funciones, hay lo que se protege, o la forma como se protegen los datos no es solamente a través del derecho de autor. Adquiere especial relevancia Europa, en la medida en que en Europa existe una protección sui generis que no está vinculada con el derecho de autor a los datos y que precisamente ha sido desarrollada o respondió a las necesidades de las comunidades científicas, donde el reconocimiento de autoría y la posibilidad de hacer trazabilidad a los datos que se han recogido y reutilizado tiene un peso muy grande. Entonces, si bien en Colombia no se protegen los datos por derecho de autor, sí se hace sí, digamos, tiene relación permanente con una comunidad científica internacional donde se hace una protección de datos a nivel europeo. Entonces, no hay una obligación de protegerlo por derecho de autor, pero vale la pena pensar en la protección de datos en la medida en que se encuentra uno en una comunidad internacional. Finalmente, el otro tema que resultó de especial relevancia fue la idea del dato sensible. Al analizar los datos abiertos, la privacidad, la intimidad, otra cantidad de elementos que encajan acá, nos encontramos que en Colombia la ley de transparencia dice que todos los datos del sector público son públicos a menos de que haya reserva. Y en Colombia no existe una reserva vinculada a datos sensibles en temas científicos, en investigaciones, pero sí lo hay en otros países. Entonces se planteó al CIB un reto para pensar a futuro sobre cómo manejar eventualmente datos sensibles y si existiera la necesidad, o al menos plantearla, de hacer una modificación a la ley de transparencia para empezar a hablar de datos sensibles en materia de ciencia. En todo caso, esto quedó como un reto a futuro para la comunidad a la que le sirve el CIB, porque precisamente la adopción de licenciamientos y de mecanismos de recogida de datos lo que hace es permitirle al CIB trasladar la responsabilidad de ese tipo de análisis a quienes publican datos en el CIB. Y esto quedó claro, digamos, en ese primer análisis que se hizo.
a este marco de políticas, digamos, de análisis de la política de acceso que quería el CIP para combinarlo o ajustarlo al marco jurídico colombiano, se complementó entonces ya con la información que se entrega a los usuarios sobre las políticas adoptadas por el CIP, que son políticas de acceso abierto, implementando licenciamientos Creative Commons a través de términos y condiciones de uso que desarrolló Luisa, y también a la forma como se explicaba lo que de alguna forma es complejo el contexto de lo abierto a través de información y de piezas comunicacionales que desarrolló Juliana y que ellas pasarán a explicar. Les agradecemos mucho la invitación que nos hicieron para hablar de estos temas y esperamos que les hayan servido. Hola, mi nombre es Luisa Parra de la Fundación Carisma y vengo a explicarles un poco el proyecto que emprendimos con el Sistema de Información de Biodiversidad de Colombia que maneja el Instituto Humboldt de nuestro país. Este sistema es básicamente un lugar digital en el mundo del Internet donde la gente puede acceder a conocimiento o datos o información importante para realizar investigaciones o para conocer incluso sobre la biodiversidad que hay en Colombia. Digamos que el CIP históricamente ha entendido la necesidad de tener una política de acceso al conocimiento abierta y libre, sin restricciones, debido pues, a los avances que pueden surgir a partir de reutilizar información o de utilizar información que más gente ha recolectado a lo largo del tiempo de la historia. Como ellos entendían esta necesidad, decidieron extenderla a los publicadores, usuarios y gente que quisiera acceder a la página de internet que ellos tienen montada. Entonces, para esto, digamos que no solo es para que ellos entiendan la necesidad del acceso al conocimiento, sino que también para la sociedad civil y para los investigadores y demás, entendamos cuál es la necesidad de no restringir las ideas, la información, la ciencia, a solicitar permiso de los autores de un paper o demás para poder utilizarlo o modificarlo para propósitos científicos y académicos educativos. Entonces, a partir de esto, tomamos la decisión de hacer una investigación de otras páginas de internet de otros países que tuvieran el mismo propósito, compartir información de biodiversidad que permitiera a las personas conocer más su país, tal vez, o incluso generar conocimiento a partir de esa información. Y generar conocimiento implica la modificación, utilización, redistribución, copia y demás de esta información. Nosotras hicimos, digamos, un análisis del Atlas of Living Australia, que es una página de internet que tiene términos y condiciones de uso adecuados a las necesidades de la ciencia abierta, el acceso al conocimiento abierto, que además estuvieran dentro del marco de la legalidad, ¿sí? Pero que nos permita a nosotros compartir la información. Y también el Global Biodiversity Information Facility, que es una página de internet que también nos dio elementos para aplicar a los términos y condiciones de uso del CIP Colombia. Lo que encontramos es que en estos términos y condiciones de uso no solo explicamos a los usuarios, publicadores y demás cuáles son las herramientas que tienen legales para hacer de su contenido, autoría y demás abierto, sino que también para explicarles un poco cuál es el propósito de hacer ciencia abierta, acceso al conocimiento abierto y libre. Encontramos que para esto íbamos a requerir explicar tres cosas fundamentales. La primera, la cita, que es muy importante, digamos, en el sector científico, académico y demás, debido, digamos, a que esto reconoce autoría, reconoce también el proceso de investigación que la gente emprende y toda la información que tiene que recopilar para finalmente llegar a un resultado, ¿sí? Y pues es importante hacer las claridades de cómo se debe citar, debido a que el CIP no solo contiene información como de papers o demás, sino que también datos, y estos datos tienen una forma especial de citación. Por otro lado, encontramos que a las personas que entiendan completamente estos asuntos les interesaría volver su trabajo, su autoría, sus datos, la información que han recopilado de dominio público. Se quiere decir que no sea necesario solicitar su permiso para utilizar esa información en proyectos posteriores,
Y finalmente llegamos a las licencias Creative Commons, que son licencias que, como les decía, que pues digamos todas estas tres cosas que les menciono están dentro del marco de la legalidad, pero nos permiten compartir el conocimiento sin necesidad de solicitar el permiso para hacerlo. Entonces, digamos que hay 4 elementos a tener en cuenta a la hora de abordar estas licencias. El primero es que las personas pueden o no atribuir, la autoría a las personas que son autores. El segundo elemento es que la persona que tome la decisión de tomar información del SIP puede o no hacerlo con propósitos comerciales. El tercer elemento es que la persona que tome la decisión de acceder a esta información en el SIP puede realizar derivaciones, es decir, no compartir, copiar, modificar, ¿sí? La obra, o sea, compartir la obra literalmente, sino que puede hacer derivaciones de esta, es decir, modificarla, pues, no sé, como una modificación que haga que cierto dato sea mucho más exacto que el anterior, ¿sí? Y finalmente, que es el cuarto elemento a tener en cuenta, es que si uno toma la decisión de utilizar ese elemento, debe utilizar la misma licencia Creative Commons que se utilizó en el original, por decirlo así. Entonces, a partir de estos 4 elementos se crean 6 licencias estándares, licencias Creative Commons, y en la página del SIP ustedes podrán encontrar 4 de estas, ya que debido a lo que les venía explicando del entendimiento del SIP respecto al acceso al conocimiento y etcétera, entendieron que el conocimiento tiene que poder modificarse para poder avanzar científica y académicamente. Entonces, las únicas licencias que no encontrarán en la página del SIP serán las que no permiten la modificación de la obra, pues de la obra inicial, ¿sí? De resto, los usuarios podrán tomar la decisión de qué combinación quieren utilizar, atribuir con uso comercial y no igual, o atribuir sin uso comercial y con una derivación y demás. Entonces, estas combinaciones las podrán encontrar en los términos y condiciones del SIP. Y como conclusión, digamos, de todo este ejercicio, encontramos que explicar el tema de acceso al conocimiento no solo requiere, digamos, de un proceso de educación legal, sino también en la práctica podemos mostrar que la ciencia sí se puede compartir abiertamente, reconociendo la autoría de las personas y no poniéndole trabas, digamos, a la generación de conocimiento, acceso y demás de la información. Hola, mi nombre es María Juliana Soto, yo soy coordinadora de proyectos en la Fundación Carisma y participé en el proyecto de política de acceso abierto del Sistema de Información de Biodiversidad de Colombia, SIP Colombia, en una parte específica que tenía que ver con una campaña de sensibilización para que todos los conceptos y las palabras que aparecen en esta política de acceso abierto no fueran ajenas a la comunidad del SIP, porque muchas veces se presentan confusiones entre conceptos que tienen que ver con lo abierto, si abierto y libre es lo mismo, si libre y gratis es lo mismo, qué es realmente ciencia abierta o acceso abierto. Entonces lo que hicimos fue crear una serie de piezas de comunicación, piezas gráficas que fueron pensadas para redes sociales y para impresos, y en esas piezas, que incluían postales como estas que tenemos por acá, postales que a su vez tenían una información que iba de acuerdo a estos conceptos, a las diferencias que encontrábamos o a las similitudes, y una guía que llamamos Guía de Acceso Abierto del SIP Colombia, en el que el SIP muestra cuál es su interés en el acceso abierto y cómo se hace acceso abierto dentro del SIP. Y además hicimos unas piezas ya digitales como GIFs y otras postales para que el SIP y sus socios pudieran compartir esta información y poder, pues, de esta manera
ampliar el alcance de estos materiales, que no solamente se quedara dentro del CIP, sino que además pudieran servir de referencia para otras instituciones, para otras personas, investigadores, que están en este ambiente del acceso abierto y que muchas veces no encuentran una definición o una pieza gráfica o una pieza de comunicación que les permita como decir una definición de un concepto o la diferencia entre un concepto y otro. Entonces trabajamos de la mano con los diseñadores del CIP, con los comunicadores del CIP, y ellos están próximos a lanzar la campaña, y nosotros pues estábamos muy contentos de poder realizar este trabajo porque sabemos que va a servir de insumo para muchas otras personas de la comunidad de ciencia abierta en América Latina. Bueno, estos son algunos de los materiales que diseñamos y que imprimimos en algunos casos para el proyecto del CIP Colombia. En otros pues son piezas digitales como GIFs o como pequeños videos, y las piezas impresas son cuadernillos, son postales, son infografías que fueron hechas, pues construidas de la mano con el equipo del CIP Colombia, y que pues se convirtieron en unos materiales muy bonitos y muy, digamos, sencillos para que la comunidad de acceso abierto en América Latina también los pueda utilizar. Están licenciados con Creative Commons. Después de esta experiencia de trabajar, por un lado, la política, como la parte teórica y jurídica del acceso abierto, específicamente en una institución, y haber desarrollado todos estos materiales de comunicación, creo que se confirma que una política no solamente puede llegar a una institución por sí sola o desde las directivas hacia la comunidad, sino que tiene que haber unos procesos de sensibilización que permitan que la gente se apropie realmente de la política, que la conozca, que no le tenga miedo, que no tenga dudas, y que si tiene dudas las pueda resolver. Y para eso es fundamental generar estos procesos de comunicación que acompañen la producción o la elaboración de una política de acceso abierto en instituciones como el CIP Colombia y en otras de América Latina. Entonces la experiencia de hacer esta parte de comunicaciones es fundamental y la recomiendo totalmente para todos los proyectos que realicen, para que no se quede corto y que puedan tener una mirada más integral sobre sus políticas de acceso abierto.